Hola a todos, ¿cómo va? Bueno, vamos a repasar las noticias y los mercados de la semana 1 del 2021, del 25 de diciembre al 1 de enero del 2021. En la semana el Merval perdió 0,8%, en el año 22,9% positivo. Acá el dato es que esto es en pesos. Si lo pasamos a dólares, con el dólar contado con liquidación, la bolsa argentina perdió casi un 35% en dólares. Riesgo país, 13 puntos más esta semana, 1.368. En el año, 456 puntos por debajo. Bueno, el año pasado veníamos de 1.824. Hay una caída por la renegociación de la deuda. De todas maneras, con bonos reestructurados, igual tenemos 1.400 puntos. Es un tema a considerar. Dólar oficial. Cerró 90,20 el promedio del mercado minorista, 1,2% positivo y 42,4% en el año subió el dólar oficial. Si vemos el dólar bolsa y el dólar contado con liquidación, ambos casi sin cambios en la semana, alrededor de 140 pesos se pueden comprar estos dólares en la bolsa. Ambos crecieron 84 y 88% respectivamente, y el dólar blue cerró en 166, 7 pesos más que la semana pasada por mayor liquidez en el mercado y coberturas de diciembre. En enero, con la mayor demanda de dinero por vacaciones, etcétera, este valor seguramente va a bajar o se va a mantener por la menor cantidad de pesos disponibles. ¿Cuánto creció en el año? Bueno, creció casi 90 pesos, 113%. Teníamos un cierre de 2019 de 77,90, cerró en 166. El máximo histórico de este número fue 195 el 23 de octubre de este año. Estados Unidos, los 3 índices tocan máximos históricos en las últimas semanas. Ahora a fin de año cerraron todos un poquito por debajo de esos máximos históricos, pero tocaron en las últimas semanas. El índice S&P 500 en la semana creció 1,4% y en el año cierra un crecimiento, una ganancia de 16,3%. El Dow 1,3, en el año 7,2, el Nasdaq 0,7, en el año 43,6. Recordemos que el Nasdaq es el que más compañías tecnológicas tiene en su índice y son las que más favorecidas por la pandemia. 2 puntos a considerar acá. Tenemos un comienzo de año sin pandemia, en el medio de la pandemia, y al final, con pandemia que aún todavía no está resuelta, llegamos a máximos históricos con estas ganancias. Las conclusiones son las bajas tasas de interés, los estímulos que está dando el gobierno en términos de dinero a la gente por la pandemia y, y esto, el apetito por riesgo por las bajas tasas de interés. Esto se va a mantener y no sé, es una incógnita Estados Unidos y incógnita el dólar también, con tanta plata que se está tirando al mercado sin fundamentos, cuánto puede aguantar el dólar en estos precios, que para mí Estados Unidos es una incógnita. Bueno, respecto a las monedas, si vemos al dólar respecto al euro y el dólar respecto a la libra esterlina, esta semana el dólar mejora 0,6 respecto al euro. En el año se deteriora 8% respecto al euro. Contra la libra esterlina, 0,9 y 3,1. Claramente está por debajo del euro por el Brexit y por la situación más delicada de Inglaterra que impacta en su moneda, ¿no? Vamos a Europa. Acá hay como dos tipos de países. Tenemos Alemania y Francia. Digamos, Alemania como el mejorcito de todos, que salva el año creciendo un 3% y quedó solamente 1% por debajo de su máximo histórico, con lo cual está como recuperado. Luego viene Francia. Francia esta semana sube 0,5, en el año pierde 7 y respecto al máximo histórico está 10 abajo. Luego hay Italia y España, que son 2 países muy golpeados.
En el año Italia cae 5,4% y España cae 15%, el peor de todos, y ambos están 50% abajo de su máximo histórico. Con lo cual acá hay una posibilidad de crecimiento altísima, pero vamos a ver cómo salen de todo esto y si salen, ¿no? Pero hay como 2 Europas o 3 Europas, digamos, por lo menos de los 4 primeros o los 4 países más importantes, se ve claramente una diferencia entre Italia y Francia, entre Alemania y Francia, e Italia y España como peores, ¿no? China, China también alcanzó su máximo histórico en estas semanas, crece 18% en el año y 4,6% en la semana. China está desacoplado totalmente del mundo pandémico. Cuando ellos supuestamente generaron el virus, hoy están, o por lo menos eso se sabe, están fuera del problema y es el único país del mundo que va a crecer este año un 1,9% y el año que viene va a crecer 8%, y eso nos lleva también al segundo punto, que es que, como se supo en las noticias, los nuevos cálculos dicen que China será la primer potencia mundial económica en el 2028, 5 años antes de lo previsto, superará a Estados Unidos en este lugar, justamente por esta diferencia, que Estados Unidos cayó 4% este año, y mientras que China crece 1,9% y el año que viene le va a sacar otros 4 puntos, es una máquina imparable. Latinoamérica, acá sí, de los 4 países más importantes, Brasil, Chile, México y Colombia, vemos claramente un desacople de Brasil, que Brasil también alcanzó su máximo histórico estas semanas, creció 1% y salva la ropa en el año 3,6%, creo yo principalmente por la menor cuarentena que hicieron y por darle más importancia a la economía que a la salud, es lo que yo creo. Luego está Chile, que Chile cayó 10 puntos en el año, la bolsa, y está 30%, 29% abajo de su máximo histórico. México también salva la ropa al año 1,2% y 15% abajo de su máximo histórico. Y Colombia, aunque vino creciendo las últimas semanas muchísimo, cae 20% en el año y está 24% abajo de su máximo histórico. Según el país, el mundo que nos creamos, si hay un mundo que creemos que las vacunas van a funcionar y que nos vamos a librar de esta pandemia en algún momento, hay muchas oportunidades de mejora o de ganancia, por ejemplo, Chile o México, Colombia, y si miramos Europa, Italia y España, serían dos países con mucha posibilidad de crecimiento. Bueno, y ya si vamos por último a los commodities y hablamos un poco de Bitcoin también. Bitcoin, cada vez que me pongo a hacer el video aumenta de precio, con lo cual acá dice 31.000, pero ya está en 32.000, creció 330% en el año, y hay como un resurgimiento de las criptomonedas, sabemos puntualmente por su mayor uso, porque el dólar está cayendo, y porque hay cada vez más gente que está ingresando al mercado y está haciendo subir los precios, básicamente. Soja, muy buenas noticias. El año crece 39%, cierra el 2019 con $482 la tonelada. El famoso dólar a 600 que se le decía al kirchnerismo, estamos cerca. Estamos a un 20% de esto, aunque el dólar de 600 del kirchnerismo nunca fue 600, fue siempre 540, 550 más o menos. Fue bastante metafórico el $600, o sea que no está tan lejos de ese número. La diferencia con el dólar a 600 de esa época es el gasto público que teníamos en el 2008, 2007, 2009, 2004, respecto a 15 años después. La soja debería valer 1.200 para poder cubrir todo lo que se ha generado. Petróleo, 22% de caída en el año, justamente por la menor economía mundial hace que haya menor demanda, caemos 22% en petróleo, WTI, cierran $48,42, y el oro, justamente el espejo de la crisis,
crece 25%, cierra en 1.891,10. Bueno, últimos datos que doy, vamos a repasar los valores para el año que viene que se espera macroeconómicos de la Argentina y cómo cerraron este año. Inflación este año va a cerrar en 36%, el consenso para el año que viene es 50% de inflación, el dólar cerró 90 pesos, el oficial va a cerrar en 126 y el solidario con todos los impuestos cerraría 190 a fines del diciembre del 21. El crecimiento, este año vamos a caer 10,5, el mundo va a caer 4 y pico, nosotros 10,5. El déficit fiscal, nuestro problema, el 7%. Este año, el año que viene 3,8, es lo que se dice, por lo menos la encuesta del diario El Cronista que hace todos los meses. En el presupuesto hay 4,5, bueno, nada, se bajaría la mitad del déficit primario. Ahora, ¿qué pasa con la pandemia? ¿Qué pasa con la segunda ola? ¿Qué pasa cuando sacamos el IFE y sacaron el ATP y la economía se va a caer de nuevo? ¿Cuánto de este déficit se va a poder sostener o va a crecer? En realidad el problema de este déficit es cuánto vamos a tener que emitir de este déficit para sostener todo esto. Así que bueno, esto fue la primera semana, cambiamos el formato, estoy tratando de hacer algo más ágil, espero que les guste y si no me dicen en los comentarios qué les pareció y qué cambiarían o qué agregarían. Un beso grande y nos vemos, hasta luego.